Bien, pues con mucho gusto vamos a continuar en este curso de Eucaristía, agradeciendo también sus comentarios y pues todo lo que ustedes también van aportando. En esta ocasión abordamos este tema que es el número 8. Seguimos en la historia de la Eucaristía, ahora a partir del Concilio de Trento al Vaticano II. Quiere decir que vamos de siglo XVI a siglo XX y prácticamente pues hasta ahorita, siglo XXI. Vamos a tratarlo en dos partes. Primero sobre el Concilio de Trento, porque es importante que nosotros abordemos pues todo lo que hubo en ese tiempo. En el curso anterior nos quedamos en que durante la Edad Media pues hubo el desarrollo de la celebración de la Santa Misa, pero que llegó un momento en que ya había pues algunas situaciones difíciles que abordar. Y luego recordar en esta ocasión que empezó la Reforma Protestante, es decir, pues todos aquellos que empezaron a sacar diversas opiniones, ideas e incluso una postura de franca rebelión contra la Iglesia de Roma y contra toda la Iglesia católica. Entonces, pues llega el momento en que se crean pues esos grupos, esas divisiones, las iglesias que le llaman de la Reforma, y a raíz de esto pues se convoca al Concilio de Trento. Trento, en mediados del siglo XVI, pues no dejó un tratado de Eucaristía propiamente, sino que fue respondiendo a los abusos que ya existían en ese tiempo en la manera de celebrar y respondiendo también a las herejías pues de los reformadores. Fue más bien eso. Pero hay que ver que había una poquitísima participación de los fieles en la comunión. Ya casi nadie comulgaba. Se fue perdiendo el comulgar por una gran devoción que más bien se centraba en mirar la Eucaristía más que en recibirla. También por fuertes movimientos que fueron muy rigurosos de decir, pues es que no se puede comulgar así como así. Entonces hubo, vamos a decir, un fuerte escrúpulo en la gente, ya no quería muy bien acercarse a la comunión también por un gran temor también, ¿no? Y otra cosa, pues había superstición también en medio de todo esto, mucha ignorancia, avaricia, muchas de las celebraciones se hacían por dinero, y también hubo pues un descarado comercio, podemos decirlo así. O sea, si tienes para pagar tantas misas, pues entonces ya te salvaste. Y entonces las personas más pobres pues no tenían esa facilidad, vamos a decir, de mandar a hacer misas por ellos mismos o por sus intenciones. Había una repetición de misas tremenda, a todas horas muchos sacerdotes celebrando muchas misas, y bueno, pues esta multiplicación de misas devocionales, vamos a decir, por los vivos y por los difuntos, y las misas privadas, en las que nada más comulgaba el sacerdote, y obviamente pues una mala pastoral, es decir, ya no se explicaban estos misterios a las personas, ¿verdad? Permanecían mucho en una ignorancia. Y bueno, pues los grandes riesgos, ¿no? de llegar a estos extremos. Lo que hizo el Concilio de Trento fue invitar a los fieles a comulgar más frecuentemente. Se llamó la atención en ese sentido. Se prohibieron las misas privadas en casas particulares. Hoy no estamos tan lejos de eso. Algunas personas dicen, es que yo quiero la misa en mi casa. Entonces, esos particularismos e incluso individualismos pues son peligrosos, porque entonces se convierte la misa como en un privilegio. Y con eso también se puede llegar pues a una presunción, es que a mí el sacerdote me celebra en mi casa, para mi familia. Entonces nos vamos cerrando a toda la comunidad. Y eso también es importante, rescatar que la Eucaristía no debe de ser un servicio privado, debe de ser comunitario. Cuando alguien de pronto dice que yo quiero mi misa para mí solito y en mi casa, hay que tener cuidado con eso, porque muchas de las veces deriva en decir, es que yo no me quiero juntar con el pueblo, yo no quiero celebrar con la chusma, yo no quiero estar con los pobres, yo quiero con mi gente, con la gente de mi nivel, de mi clase. Entonces cuidado, porque se puede caer en esos privilegios y en ese tipo de cosas que la verdad rompen con la comunión con la iglesia y con la comunidad. Bueno,
También se encomendó entonces a los obispos corregir esas fallas en sus diócesis y se le pidió al Papa que también pues elaborara un misal oficial, que saliera la edición de un libro, de un misal oficial para toda la Iglesia. Y otra cosa también del Concilio de Trento es que se tuvo que enfrentar con posturas protestantes que afirmaban que, por ejemplo, el tener el Santísimo en el sagrario o el adorarle, ¿verdad?, en una procesión o como hoy decimos en una hora santa, pues que eso era idolatría. Entonces había ideas herejes que también había que clarificar. Entonces en el Concilio de Trento los teólogos y los obispos, el Papa, pues se movieron para dar a conocer que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía es real y que en ningún modo adorarle en el sagrario o expuesto es idolatría, en ningún modo lo es, al contrario, ¿verdad? Es el debido homenaje a tan altísimo sacramento. Además, bueno, pues también había ciertas peticiones, ¿verdad? Que se celebrara, por ejemplo, en la lengua vulgar, en el idioma de cada quien. Recordemos que ya se seguía celebrando en latín, entonces había la petición de que se celebrara en la lengua vulgar. La petición no era mala, pero sí estaba mal planteada, ¿verdad? Porque entonces se hizo de una manera agresiva, de una manera muy intolerante, y por eso más bien el concilio decidió que se siguiera celebrando en latín. Otra cosa también, pues que se acusaba de que las misas en las que comulgaba solo el sacerdote no eran lícitas. Se llegó también a ese extremo, pero todo esto el Concilio de Trento lo fue poniendo en su lugar de acuerdo al momento y también de acuerdo a pues lo que había a la mano, ¿verdad? El estudio, obviamente, de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia y de grandes santos que a lo largo de la historia de la Iglesia, pues contribuyeron a la sana doctrina respecto a la Eucaristía. Bueno, hay tres aspectos de la Eucaristía que se trataron en Trento, concretamente. Entonces, el primero, la Eucaristía como sacrificio. Esto porque también algunos reformadores, especialmente Lutero, pues decían que pues la Eucaristía no era propiamente un sacrificio, que porque el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente, entonces ya no hay que realizar ningún sacrificio más. Pero a esto la Iglesia respondió con lo que hemos visto anteriormente del memorial. Ciertamente no se está realizando de una manera cruenta el sacrificio de Cristo en la cruz en el momento de la Eucaristía, pero sí se está viviendo el memorial de este sacrificio, ¿sí? Y por eso sí se le llama el santo sacrificio de la misa, porque es Cristo que se ofrece al Padre por la salvación de todos nosotros. Entonces no se está repitiendo de una manera cruenta. Cuando digo cruenta me refiero así, cruel, tal cual como históricamente sucedió en el Monte Calvario, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no se esté realizando el sacrificio de una manera muy profunda y real. Ahora, otra cosa, el segundo punto, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que decían, algunos lo estaban negando, entonces también era necesario responderles. Y la tercera, pues la doctrina de la transubstanciación, ¿verdad? Pero aquí para lo de la transubstanciación, pues sí era el modo de explicar, ¿verdad?, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Además de que esto viene desde el Nuevo Testamento y los padres de la Iglesia aprueban que realmente el pan y el vino tienen esta presencia especial de Cristo, no como un agregado, no es una cosa meramente simbólica, sino es una presencia real a partir de la consagración que el sacerdote hace del pan y del vino y que provocan la transubstanciación. Entonces la consagración es real y la transubstanciación es real y por lo tanto la presencia de Cristo en las especies es real. Bueno, esto es algunos de los logros, ¿verdad?, que tuvo el Concilio de Trento, así de que salió la edición del llamado Misal de Pío V, San Pío V, el Papa del momento, pues se dedicó a esta elaboración del misal y que fue el que estuvo rigiendo en la liturgia católica desde el año 1570
obligatorio para toda la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II, que propiamente daría sus frutos hacia el año 1968, que ahorita abordaremos cómo estuvo eso. Pero sale esa edición del Papa de San Pío V desde 1570 hasta 1968. Prácticamente pues 400 años con este misal. Y bueno, ahora sí pasemos al Concilio Vaticano II. Hay que pensar que del siglo entonces XVII hasta el XIX, pues no hubo mayor aportación para la celebración ni para la teología de la Eucaristía. Mucha devoción y sí, y muchas aportaciones de tipo místico también, pero ya en lo práctico no mucho. Lo que sí hubo una preparación, vamos a decir, para la reforma litúrgica con San Pío X, que en la primera mitad del siglo XX, él inicia una recuperación del sentido de la Eucaristía. Y especialmente en el año 1903 sale un especial documento. Este es sobre la comunión frecuente. Invita a que las personas se acerquen a comulgar más, hacia el año 1903. Y luego, hacia 1910, la pronta admisión de los niños a la comunión, porque se empezó a retrasar cada vez más la edad. Así de que San Pío X estuvo muy al pendiente de que la comunión, la primera comunión, se recibiera en edad más temprana. Porque sí hubo el momento en que se esperaban ya demasiado tarde, más allá de los 15 años. En cambio, dice, una vez que el niño distingue entre pan y pan, es lo que se decía, entre un pan común y el pan de la Eucaristía, una vez que él recibe, él razona, ya cuando tiene sentido de razón, y distingue la diferencia entre un pan común y el pan de la Eucaristía, hay que prepararlo para que la reciba. Entonces, que no sea tan tarde. Y cuando dice uso de razón, pues se dice que hacia los 6, 7 años los niños empiezan a tener ya un uso de razón más pleno, y entonces se admite a los niños a la primera comunión en edad más temprana. Y de ahí pues que también haya una catequesis previa, que haya una preparación. Bueno, pues en aquellos tiempos los catecismos que empezaron a salir para la primera comunión. Después ya el Vaticano II, ¿verdad?, que ya inicia hacia 1963 con los primeros documentos, en el año 64, hay un documento especial sobre la liturgia que es el que se llama Sacrosanctum Concilium, en latín, ¿verdad? Sacrosanctum Concilium es el documento sobre la liturgia. Ahí señala varios puntos. Primero, la importancia de la participación activa de los fieles. Es decir, que no estén solamente como en el cine, mirando, ¿verdad?, o en la televisión, nada más mirando como una película. No, que participen activamente en la liturgia, con el canto, con las respuestas, en algunos ministerios, ¿verdad?, leer la palabra de Dios, por ejemplo, y que pues tengan esa participación activa. Segunda cosa, y también importante, viene la concelebración. Es decir, que si hay varios sacerdotes, no cada sacerdote vaya a un altar distinto para celebrar su propia misa, sino que todos juntos participen concelebrando. Uno de ellos preside la celebración, hace las oraciones principales y todo lo correspondiente, ¿no? Se estructura. Pero los demás sacerdotes que están ahí no solamente son ayudantes, o no solamente están como si fueran parte del pueblo, agregados, y mucho menos de lo que decía hace ratito, sin participación, sino que ahora en una sola misa puedan el presidente, los demás también estar concelebrando con ellos. Las personas decían más antiguamente, es que es misa de 3 padres, ¿no? Decían así, porque era el presidente y el otro que hacía de diácono y el otro que hacía de subdiácono. Bueno, son cosas históricas también, y que eran cosas prácticas, pero que ahora es distinto. Ahora es una concelebración en la cual todos los presbíteros presentes, o incluso con los obispos, pues están concelebrando con el presidente, ¿verdad? Bueno, entonces viene la concelebración, para que no haya también esta idea de que la misa solo vale si cada sacerdote celebra su propia misa, ¿sí? Esto da carácter también comunitario.
Otro, la admisión a celebrar en las lenguas vivas o en las lenguas propias, vernáculas se les llama, de cada lugar. Entonces, donde hablen español, la misa en español; donde se hable en inglés, francés, alemán, italiano, ya no exclusivamente en latín. Esto en ningún momento significó que la misa en latín ya no sea válida. Sigue siendo válida, pero tan válida como que se celebre en alguna de estas otras lenguas. Así de que se hace la traducción de los libros a la lengua propia y se empieza a celebrar ya pues en las propias lenguas. Y hay otra cosa, pues vuelve la comunión bajo las dos especies, esa posibilidad de poder recibir la comunión bajo las dos especies. En muchos lugares no se da así porque por un lado es riesgoso que se llegue a derramar la sagrada especie de la sangre de Cristo. Entonces, pero está permitido, tranquilamente puede darse si se asegura de alguna manera o se garantiza de algún modo que no vaya a haber pues algún accidente, ¿verdad?, en que se derramen las especies. Y bueno, pues a partir de 1968 ya el Concilio Vaticano II pues hace la promulgación de los nuevos libros litúrgicos, salen el nuevo misal, nuevos rituales de sacramentos y también nuevas instrucciones de cómo celebrar la Santa Misa. Es aquí cuando ya también el altar ya está ahora en medio de la asamblea, o por lo menos entre el que está presidiendo y la asamblea, ya no adosado, apegado vamos a decir, a la pared, sino ya ahora más bien hacia los fieles, ¿verdad? Y otro detalle también importante, que el pueblo, pues como decíamos, ya no solamente asiste, sino también celebra. Todos participan en la celebración. Es una asamblea que no solamente es expectante, sino ahora es una asamblea celebrante, ¿ven? Y bueno, pues también otra cosa, junto con lo que decía misales, rituales e instrucciones, salen los nuevos leccionarios. ¿Qué son los leccionarios? Los libros de las lecturas para la misa, para la Eucaristía. Entonces, estos libros, los leccionarios, ahora están enriquecidos, se proclaman mucho más variedad de lecturas para ofrecer la gran riqueza de la palabra de Dios a todos los fieles. Bueno, pues con esto lo que podemos decir también es que se recupera una visión más amplia del sacramento de la Eucaristía, tomando en cuenta pues toda su historia, toda su teología a lo largo de los siglos, ¿verdad? Se recoge toda la experiencia de estos siglos de historia y de teología de la Eucaristía, y pues se le vuelve a dar una prioridad, en primer lugar pues a la Eucaristía como mesa, como comida, como altar, como sacrificio, como ofrenda y como comunión, que eso era muy importante. Y bueno, pues aparece también aquí el papel del sacerdote en la asamblea, pues revalorado también, ¿verdad? Ya no es solamente pues lo digo, ¿verdad?, con respeto, no es solamente un despachador de sacramentos, ¿verdad?, sino ahora también es Cristo que en medio de la asamblea, ¿verdad?, es pastor que también la alimenta con el alimento de la palabra. Y obviamente lo que está al centro, el alimento de la Eucaristía. Entonces veamos eso. Y bueno, pues ahora hemos visto este recorrido histórico. Tenemos que reconocer que a la fecha pues todavía hay muchas corrientes litúrgicas, teológicas y hasta devocionales, ¿verdad?, que de mucha gente que a veces pues nos confunden un poco la manera de celebrar la Eucaristía, porque obviamente el mundo es muy ancho. Nosotros a veces nos quedamos así nada más con el mundito en el que estamos, pero hay que pensar pues que en África, en Asia, en Europa, en América, incluso Estados Unidos es distinto que América Latina. En tantos lugares, pues la celebración eucarística tiene pues también sus elementos, y que también hay las mentalidades, y que a veces ahí mismo donde vivimos, en este círculo que yo les platicaba, pues a veces también hay muchas opiniones, hay muchas personas con ciertas corrientes, unas más rigurosas que otras pretenden ser como muy de avanzada, otras más conservadoras, algunos
tienen pues diferentes pretensiones. Hay quien dice deberíamos de volver a la misa del Concilio de Trento. Algunos dicen no, al contrario, nos estamos atrasando en aplicar las directrices del Vaticano II. Hay tendencias para todos tamaños, gustos y colores, pero hay que pensar también que así somos, ¿verdad? En nuestra mentalidad la humanidad es tan diversa, los criterios, y obviamente la Iglesia, con la luz del Espíritu Santo, pues va orientando, va guiando, pues a este mundo tan ancho en el cual nosotros vivimos. Así de que también para que cuando veamos manifestaciones, cuando veamos opiniones, directrices incluso, muy diversas, pues hay que saber, ¿verdad? Que el mundo es muy ancho y que pues hay esta cantidad de criterios y que el criterio base por el que nosotros nos debemos de guiar, pues es precisamente ir a los documentos. Eso nos va a ayudar mucho a lo que la Iglesia nos dice a partir del Concilio Vaticano II, a lo que la Iglesia nos dice a través del magisterio del Papa, de los obispos y pues de las comisiones litúrgicas, que son quienes están autorizados para dar las orientaciones. Bueno, pues hemos visto, ¿verdad?, este recorrido histórico en los últimos temas. Prácticamente el tema 6, que fue sobre la Eucaristía del siglo I al IV, el tema 7, que fue la Eucaristía del siglo V al XVI, y ahorita que hemos visto del siglo XVI o Concilio de Trento al Concilio Vaticano II en el siglo pasado, pero pues que estamos viviendo ahorita, ¿verdad?, también en este siglo XXI, pues estos efectos de esta reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Y para la próxima, con el favor de Dios, pues vamos a ir a nuestro tema número 9, en el cual vamos a hablar propiamente de la plegaria eucarística en la Santa Misa. Vamos a ver un poco, ¿verdad?, la estructura y lo que tiene la plegaria eucarística. ¿Qué es en la Santa Misa? ¿En qué momentos es la plegaria eucarística? ¿Cómo van y qué significado tienen los diferentes signos y palabras que en la plegaria eucarística se van diciendo? Y con el favor de Dios, pues ahí vamos al siguiente tema de este curso, que será el tema número 9. Les agradezco mucho, estamos atentos a sus comentarios y compartan, ¿verdad? Compartan, también aporten con toda confianza y aquí seguimos, esperemos muy pronto, para poder compartir este curso en el que vamos avanzando sobre la Eucaristía. Que estén muy bien y hasta pronto.